Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue el triunfo de River ayer por la tarde-noche 5-1 ante Unión en Santa Fe, lo que significó la primera victoria del equipo dirigido por Marcelo Gallardo en esta liga profesional. El muñeco metió mano en el equipo, realizó 4 modificaciones y fluyó mejor de lo que lo había hecho en los anteriores compromisos. Es cierto que también sufrió un poco atrás, pero la buena actuación en general de la defensa hizo que River no recibiera anotaciones y la gran contundencia, más la enorme figura, a mi entender, de Julián Álvarez, hizo que adelante todo se resolviera mucho más sencillo. Además de hacer el análisis del partido en sí, vamos a estar hablando de dos cuestiones referidas al mercado de pases, que son dos muy buenas noticias para River, porque habrá dos jugadores que seguramente en el transcurso de esta semana empiecen finalmente a confirmarse como refuerzo de River. Se viene hablando hace mucho de estos dos futbolistas en cuestión, pero se sabe que el equipo de Gallardo necesita incorporaciones, que luego del 6 de julio, que es el último partido en el que va a jugar Álvarez, va también a requerir seguro más delanteros, y mientras espera por la respuesta de Luis Suárez, se espera que en esta semana por fin lleguen los dos primeros refuerzos. ¡Empecemos! Vamos a, como siempre, comenzar con lo que es el análisis uno por uno de cada uno de los jugadores que arrancaron el encuentro de ayer como titulares. Vamos a empezar con Franco Armani, el arquero, que en su primera intervención en el partido se equivoca porque hace un mal rechazo de despeje con los puños hacia el medio que no termina en gol de Unión por una mala ejecución del delantero del equipo santafesino, pero que después tuvo dos atajadas verdaderamente fenomenales. La primera en la etapa inicial, cuando el encuentro iba 1-0 a favor de River, tras una media vuelta del delantero de Unión, Armani con una mano termina tapando la pelota, y en el segundo tiempo, luego de un centro bajo por el costado izquierdo, con una de sus piernas termina salvando lo que en ese momento era el descuento. Marcelo Andrés Herrera fue el lateral derecho y quizás el punto más flaco del equipo. Le ganaron bastante la espalda a la hora de defender y en ataque no pesó demasiado. Me parece que no terminó redondeando un buen partido, pero se sabe que Manuel Mamana, que ingresó en el complemento por él, no está para jugar tantos partidos consecutivamente. Por lo que habrá que ver qué es lo que hace Gallardo, teniendo en cuenta que la próxima semana River juega el sábado con Lanús, después juega entre semana ante Vélez, posteriormente frente a Huracán y luego nuevamente por Vélez por Copa Libertadores. La dupla central estaba teniendo un muy buen partido. En el caso de Leandro González Pires me parece que estuvo un punto más por encima que Héctor David Martínez, porque González Pires sí tuvo un buen rendimiento individual en general en lo que fueron los 90 minutos, ganó cada uno de los 1-1 que tuvo que confrontar contra los atacantes de Unión, mientras que Martínez no estuvo tan certero ni sólido a la hora de defender, aunque hay que remarcar que ambos tienen responsabilidad en el gol de Unión, porque Mariano Peralta Bauer, el que convierte el tanto del equipo santafesino, el descuento del 1-3, cabeció prácticamente solo entre ambos centrales. Elías Gómez fue el lateral izquierdo, seguramente el último partido que juegue como titular, porque Milton Casco recibiría el alta en el transcurso de esta semana. Sin brillar, terminó redondeando un aceptable partido, no sufrió tanto defensivamente, pero tampoco se destacó tanto en la ofensiva. En la mitad de la cancha en general todos tuvieron unos buenos rendimientos. Enzo Pérez completó los mejores 90 minutos en lo que va de este semestre, luego de haber descansado frente a Colón. Estuvo bien a la hora de distribuir la pelota y cortó algunos buenos avances del equipo santafesino. Enzo Fernández, además de convertir un verdadero golazo, el segundo de River por encima del arquero, también redondeó un buen partido después de haber tomado malas decisiones frente a Colón el miércoles pasado y de no haber tenido esa continuidad. En esta oportunidad sí tuvo regularidad durante todo el partido y terminó redondeando un buen encuentro. Nicolás de la Cruz quizás fue el más flojo del mediocampo, teniendo en cuenta que frente a Colón había sido el mejor futbolista de la cancha, a mi entender, y en esta oportunidad no pudo terminar de concluir las jugadas de la mejor manera. Tuvo una muy clara en el primer tiempo, pero que terminó siendo salvada por la defensa del equipo santafesino. Por izquierda jugó José Paradela en lugar de Ezequiel Barco y tuvo un muy buen primer tiempo. Paradela ganó bastantes mano a mano a la hora de encarar a los defensores rivales. En el segundo tiempo se terminó diluyendo hasta que justamente fue reemplazado por Barco. Y en la delantera Gallardo volvió a apostar por dos atacantes después de mucho tiempo. Me parece que desde la adhesión de Suárez, que no juegan River con dos delanteros, porque la realidad es que Romero y Álvarez no jugaron juntos desde aquel entonces y no lo hacen desde el año pasado. Es por eso que esta vez decidió apostar nuevamente por esta dupla y le salió perfecto, porque a mi entender fueron los dos mejores jugadores del partido. Romero en esta oportunidad mete un gol cortando la racha y siendo muy importante para el equipo, porque no es un gol como el que le marcó a Gimnasia hace aproximadamente 4 meses,
veces el cuarto y prácticamente sin significado, sino que fue el gol que abrió el partido y luego de una muy buena jugada de él, porque gana de arriba en la mitad de la cancha y espera la devolución de Julián Álvarez para definir con una sutileza increíble frente al arquero. Y del lado de Julián Álvarez no hay mucho que decir, espectacular lo del atacante de River, que parecía que estaba negado en cuanto al gol, pero había dado las dos primeras asistencias, pase fenomenal a Romero, pase espectacular a Enzo Fernández, termina convirtiendo el tercer tanto del equipo y también cerró la goleada, el quinto tanto fue obra de la araña. Vamos a comenzar ahora sí haciendo un breve análisis de lo que fue el primer tiempo. La sorpresa que hizo Marcelo Gallardo en la formación realizando 4 modificaciones. La primera de ellas quizás no tanto sorpresa porque como sabemos Mamana no puede jugar tantos partidos consecutivamente y no había tenido su mejor actuación frente a Colón en Santa Fe el pasado miércoles y es por eso que Herrera volvió a estar desde el arranque. El ex San Lorenzo no tuvo un buen rendimiento ayer por la noche frente a Unión y habrá que ver qué es lo que decide Gallardo contra Lanús. El resto de los cambios, el lógico, Enzo Pérez volvía por su en la mitad de la cancha y después 2 cambios, uno por rendimiento bajo que fue el de Paradela por Barco en el costado izquierdo y otro para cambiar el esquema. Terminó saliendo Santiago Simón, que se puede decir que fue el sacrificado en esa mitad de la cancha para que ingresara Brian Romero en la delantera. Veremos qué es lo que sucede teniendo en cuenta que es probable que Matías Suárez pueda estar a disposición para el partido ante Lanús. Está claro que es bastante complicado que River pueda jugar los próximos 4 partidos que son los que le quedan a Álvarez, todos con la delantera Romero y justamente el recién mencionado Álvarez. Habrá que ver cuál es la rotación que puede realizar el muñeco, teniendo en cuenta que esto fue lo que mejor le salió. También hay que ver si llega algún refuerzo en el transcurso de esta semana, lo más probable es que sí, y ahí River sí podría realizar una modificación en la delantera como para tener otras opciones, porque uno cree que Matías Suárez no está para jugar de titular, más allá de que reciba la alta médica en el transcurso de esta semana. En cuanto al partido en sí, el primer tiempo sí se puede hablar específicamente de jerarquía individual, tanto en la zona defensiva como en la parte ofensiva de ambos equipos. River tuvo un error importante por parte de Armani y una mala definición por el lado de los atacantes de Unión, y Unión tuvo una mala resolución defensiva y una buena ejecución por parte de los delanteros de River por una muy buena jugada entre Álvarez y Romero que terminó desembocando en el único tanto de ese primer tiempo. Después, posteriormente, tuvo Unión una jugada ofensiva, pero la jerarquía que tiene River en el arco con Armani, que se había equivocado antes, terminó evitando el empate antes de la finalización de los primeros 45 minutos. El partido estaba bastante parejo, River tuvo una situación muy clara también en los pies de Nicolás de la Cruz, pero después de eso no pasó nada más en esa primera etapa. Todo lo más destacado llegaría en el segundo tiempo, incluyendo un regreso muy pero muy esperado. Y hablando justamente del complemento, River terminaría marcando el segundo luego de una jugada que se ensuciaría en la mitad de la cancha, terminaría desembocando en los pies de Enzo Fernández. Este asiste para Julián Álvarez y fíjense que más allá de lo que hay que destacar, que es el pase de Álvarez hacia Fernández de emboquillada y luego la gran definición del mediocampista, la importancia en esta jugada en particular de tener 2 delanteros, porque si River hubiera estado jugando solamente con Álvarez de punta, Brian Romero, que estaba adelante de Álvarez en esta jugada, no hubiera podido llevarse la marca de uno de los 2 centrales y casi con seguridad Álvarez no hubiera podido asistir a Fernández porque uno de los defensores de Unión, uno de los zagueros, tendría que marcar a Fernández, mientras que el otro podría estar con la zona liberada, marcando libre, mientras que en esta oportunidad sí o sí uno de ellos tenía que estar con Brian Romero y eso facilitó las cosas para que Enzo Fernández se metiera dentro del área, quedara mano a mano con el arquero y definiera por encima de este, marcando lo que sería el segundo tanto. Después llegaría la única jugada clara de Unión en el segundo tiempo, más allá del tanto que después convertiría en el descuento, que es el que mencioné anteriormente cuando hablé de Armani, una muy buena tapada luego de un centro de rastrón con los pies del arquero de River. El tercer tanto, una jugada que se ensució otra vez en la mitad de la cancha, terminó parando en los pies de Julián Álvarez, que definió muy bien ante la salida del arquero. Me parece que un punto para destacar y que no había ocurrido en los partidos anteriores, salvo con alguna salvedad, es que los 5 tantos de River fueron jugadas que los futbolistas del más grande estaban mano a mano con el guardameta rival. Es cierto que esto también se debe a cómo Unión defendía, que no estaba parado cerca del área chica, sino que defendía más afuera y eso le permitió a los mediocampistas, y en este caso también a Julián Álvarez, que fue un gran asistidor, pasar la pelota entre ellos como para que los jugadores del equipo conducido por Marcelo Gallardo quedaran enfrente de la portería rival.
Después de ese tercer tanto convertido por Álvarez, llegaría el descuento de Unión, una jugada que se desarrolló por el costado derecho del ataque tatenque, centro del área, y Mariano Peralta Bauer cabecea entre los dos centrales, entre Martínez y González Pires. En mi opinión hay más responsabilidad del zaguero zurdo de Martínez, porque es quien puede simplemente peinar la pelota como para que la jugada termine diluyéndose. En el caso de González Pires tenía otro futbolista para marcar, y si bien es cierto que si hubiera molestado a Peralta Bauer, lo más seguro es que este tanto nunca hubiera llegado, la realidad es que termina cabeceando entre los dos centrales, y es por eso que hay un error defensivo de River, a pesar, está claro también, del buen centro del futbolista de Unión y de buen cabezazo del atacante del equipo santafesino. Sin embargo, River no se cayó, ingresó, y el regreso más esperado finalmente se dio. Juan Fernando Quintero volvió a las canchas después de 60 días y jugó algunos minutos. Se destacó encima porque terminaría dándole la asistencia a Álvarez del quinto tanto, pero antes que eso llegaría a la cuarta anotación. Buena jugada de derecha a izquierda, toque de Álvarez hacia Ezequiel Barco, que ya había ingresado por José Paradela. Habrá que ver qué es lo que decide el muñeco en cuanto a la titularidad de Barco. No tuvo un buen nivel en estos partidos que iniciaron este segundo semestre, y habrá que esperar qué es lo que decide Gallardo, si sigue el ex Gimnasia o si el ex Independiente regresa a la titularidad. Barco asiste a Palavecino, el mediocampista que había ingresado por De la Cruz, define desvío en un defensor del equipo santafesino y 4-1. Y finalmente el último tanto termina siendo un gol un tanto fortuito, porque hay un muy mal despeje de uno de los mediocampistas de Unión. La pelota le queda al jugador con mejor pie quizás del fútbol argentino, que es Juan Fernando Quintero, que asiste de manera brillante a Julián Álvarez, que define solo frente al arquero rival. 5-1 ganó el más grande. Todavía le falta seguramente para alcanzar su mejor nivel, pero por lo menos lo que se vio ayer en Santa Fe fue una muestra del mejor River de todos. Y vamos ahora a referirnos al mercado de pases, porque hubo unas muy buenas noticias para River en el transcurso de este fin de semana. La primera de ellas tiene que ver con el delantero que ven en pantalla, que es Miguel Ángel Borja. El atacante colombiano se convertiría en el primer refuerzo de River de cara a lo que va a ser este segundo semestre del 2022, y si llega antes del próximo sábado, que es 25 de junio, podría ser anotado para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez, lo cual es la idea no solamente del cuerpo técnico, que necesita atacantes para terminar de conformar el plantel, y porque también saben que Matías Suárez no va a llegar en plenitud, y obviamente también es la idea de la dirigencia, que intentará cerrarlo en los primeros días de esta semana. ¿Qué cambió en el último tiempo? Como sabemos, el miércoles de la semana pasada Junior quedó finalmente eliminado del torneo colombiano, terminó su participación en este semestre, y es por eso que Borja, que con anterioridad había manifestado, por ejemplo, que no tenía la cabeza puesta en salir de Junior, que quería salir campeón con el club de sus amores, ahora puede pensar y analizar la oferta de River. Está claro que mientras estuviera en competencia con el conjunto colombiano, no iba a declarar que su idea principal era abandonar Junior luego de ver la oferta que le había propuesto River. Este fin de semana todo cambió. Borja le habría pedido a la comisión directiva del equipo de Barranquilla que analicen la propuesta del más grande, y obviamente teniendo en cuenta que los números se acercan mucho, pero mucho a lo que pretende Junior, la realidad es que en los primeros días de esta semana podría terminar de definirse el traspaso de Borja. La idea, como dije, de la dirigencia es hacerlo antes del sábado. Para eso no quedará otra que apresurarse. Otro punto a tener en cuenta es que Borja ocupa cupo de extranjeros. River hoy por hoy tiene 4, como son De la Cruz, Rojas, Díaz y Quintero. Rojas no va a estar para disputar los octavos de final, por lo que podría ser el jugador saliente de la lista de buena fe para que ingresara Borja, pero después hay que ver otras cuestiones. River estaría pagando alrededor de $5 millones por el 50% del atacante de 29 años, un número que parece excesivo en un principio, pero teniendo en cuenta que lo principal hoy por hoy es el objetivo a corto plazo, que es ganar la Copa Libertadores, no parecería un mal número en cuanto a lo deportivo. En cuanto a lo económico, podría asimilarse al caso a lo que sucedió con Lucas Pratto. River pagó alrededor de $13 millones por el atacante al cual va a enfrentar en los octavos de final, porque hoy está vistiendo la camiseta de Vélez, que deportivamente le dio unos enormes resultados porque formó parte de la obtención del mayor título de la historia del club al ganarle la final del 2018 a Boca, pero económicamente no le trajo ningún rédito extra a River más allá de los premios logrados por la obtención de la Copa Libertadores, porque River no pudo vender a Pratto y porque en esta ocasión, al tener 29 años, el millonario no va a poder vender a Borja al fútbol europeo. Lo más seguro es que le hagan un muy buen contrato, va a tener un muy buen salario. Además, hay que rescatar que como Álvarez se va a quedar un contrato vacante en cuanto a buenos números, y es por eso que casi con seguridad Borja en los próximos días va a convertirse en el primer refuerzo de River.
Y el otro caso para destacar es el de Lucas Beltrán, el delantero que en un principio se había mostrado paciente en lo que respecta a las negociaciones que había entre las dirigencias de Colón y de River como para que la comisión directiva del equipo santafesino finalmente lo deje salir, teniendo en cuenta que la cláusula de repesca del millonario para cortar el préstamo que había hasta fin de año por el atacante era hasta el 1 de julio, la realidad es que Beltrán no va a jugar más hoy por hoy en Colón, ya se encuentra en Buenos Aires y es por eso que ahora habrá que ver qué es lo que pasará con su futuro y casi con seguridad será la Conmebol quien defina dónde va a jugar Beltrán, por lo menos en los octavos de final. Después, si ambos equipos pasan a los cuartos de final, será un problema aún mayor porque se enfrentarán en esa fase y River casi con seguridad ahí sí tendría la opción de utilizarlo siempre y cuando pague una multa correspondiente por no haberlo anotado a tiempo en la lista de buena fe, y en el caso de Colón ahí sí se va a quedar sin ese futbolista porque los cuartos de final son a fines de julio y principios de agosto. En un principio, volviendo a lo que mencioné recién, Beltrán había decidido esperar y que ambas dirigencias resuelvan este problema. Sin embargo, desde la representación del jugador le dijeron prácticamente que no juegue más con Colón porque la realidad es que en un principio Colón únicamente lo iba a poder utilizar en el partido de ida de los octavos de final, porque este es antes del cierre, o mejor dicho, antes de que River pudiera utilizar la cláusula de repesca, mientras que el partido de vuelta, al ser los primeros días de julio, ya no podría jugar con la camiseta del equipo santafesino. Entonces, en un principio, el agente deportivo de Beltrán le había pedido a la dirigencia de Colón que lo saque de la lista de buena fe, haciendo alusión a esto de que solo iban a poder utilizarlo en uno de los dos compromisos. La dirigencia de Colón se negó a esto en un principio, estaba intentando negociar con River, por ejemplo, la compra del 50% restante de Alex Vigo. Recordemos que River en enero del 2021 le compró a Colón de Santa Fe en $2 millones más el préstamo de Cristian Ferreira, el 50% del lateral derecho que hoy pertenece a River pero que está cedido en Independiente. Lo que quería Colón, que todavía tiene el 50% del pase de Vigo, es que River le compre ese porcentaje restante en $1 millón para así desprenderse totalmente de Beltrán ahora antes de los octavos de final de la Copa Libertadores. River se negó, destacando que iban a poder utilizarlo. En lo que respecta a que uno de los partidos es antes de la utilización de la cláusula de repesca, mientras que el segundo compromiso ante Vélez por los octavos de final es después de eso. Casi con seguridad River no podría utilizarlo para el primer partido, pero pagando una multa correspondiente sí va a poder utilizarlo para la revancha, y es por eso que de no mediar inconvenientes Beltrán se convertiría junto con Borja en los primeros dos refuerzos de River. Bueno, y para cerrar, haciendo un breve resumen de todo el video y hablando un poco, dando mi opinión del partido de ayer, River quizás no jugó su mejor partido en lo que fue la totalidad de los 90 minutos porque tuvo algunos desajustes defensivos, pero la realidad es que defensivamente no era el problema, tampoco en los partidos anteriores. A River únicamente le convirtieron 2 goles en 360 minutos disputados en esta liga provisional. El problema claramente era la parte ofensiva, donde no creo que el nivel haya sido bajo totalmente, sino que no había más variantes para hacer. Gallardo logró encontrar una antes del comienzo de este partido, que fue volver a los dos delanteros, algo que todos creemos, pero que en un principio quizás no muchos pensábamos que el muñeco iba a realizar, porque al poner hoy por hoy a Romero y Álvarez como titulares, se queda sin delanteros netos en el banco de suplentes. Otra cosa distinta es si hubiera estado Matías Suárez a disposición, porque ahí tenés un suplente. Pero también hay que tener en cuenta que volvió Juanfer Quintero y eso le da una variante más que importante de cara a los segundos tiempos. Y en cuanto a los refuerzos, esperemos que los dos delanteros que mencioné en este video puedan finalmente llegar, que Borja y Beltrán se conviertan rápidamente en jugadores de River, porque el plantel los necesita para terminar de conformarse de cara a pelear esta doble competencia. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.